Muy buenas noches. Hoy, cuando se adelanta el segundo debate en la Comisión Primera de la Cámara, del séptimo de los debates que debe darse en el llamado proyecto de reforma al equilibrio de poderes, surgió una denuncia de parte de la Red de Veedurías Ciudadanas que pide la recusación de un grupo de más de 70 congresistas que han participado en la discusión de este proyecto. Para hablar de este tema tenemos aquí en el estudio al señor Pablo Bustos, que es el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, y tenemos desde el Congreso al coordinador de ponentes en Cámara, el representante a la Cámara, Hernán Penagos. Muy buenas noches a los dos. Muy buenas noches, Claudia, muy gentil por la invitación. Bueno, muy buenas noches. Usted dice que hay un grupo de cuántos representantes y senadores que no deberían haber votado la reforma al equilibrio de poderes en los 7 debates que van. Como mínimo 75 parlamentarios al tenor de lo expresado y certificado por la propia Corte Suprema de Justicia en su sala penal, sin entrar a mirar los parlamentarios que están siendo investigados por la Procuraduría, que pueden estar siendo materia de investigación por parte del Consejo Superior de la Judicatura o que tengan cuotas burocráticas en la Fiscalía General de la Nación e igual en la Procuraduría General. Señor Bustos y representante Penagos, yo tengo en mi mano el documento que me enviaron de ambas secretarías, la del Senado y la de la Cámara. En cuanto a la del Senado, a la de la Cámara, 85 representantes pidieron el impedimento, no a todos se les aprobó, y en cuanto a la lista de la Cámara, 53 senadores pidieron el impedimento, solamente a 10 se les aprobó. Usted, representante Penagos, respecto a esta denuncia, ¿qué tiene que decir? Bueno, la verdad, pues, lo primero, esa es una facultad que tiene cualquier ciudadano. El doctor Bustos hace ejercicio de ella y pues frente a eso yo no tengo sino que respetarla. ¿Qué es lo que debe hacerse? Yo pues no la conozco de manera clara, la solicitud de recusación, pero el presidente del Senado y el presidente de la Cámara deberá dar cumplimiento a la ley quinta frente a esa denuncia. ¿Y qué es lo que debe hacer si es que la denuncia cumple los requisitos de tratarse de congresistas que no se hayan declarado impedidos en su momento? Pues darle trámite de esa solicitud de recusación a la Comisión de Ética, tanto de la Cámara como del Senado de la República, y esa Comisión de Ética evaluará caso por caso si hay lugar o no a aceptar esa recusación, en cuyo evento, aceptada la recusación, pues esos congresistas quedarán invalidados para votar, y si no es aceptada, pues los congresistas podrán continuar en el trámite. Aquí, pero a estas alturas, si la Comisión de Ética dice sí, la Red de Veeduría tiene razón, entonces ¿se cayó la reforma o no? No, no se cae la reforma porque la solicitud de impedimento, por ejemplo, la que hace un congresista, llámese representante o senador, depende mucho del fuero interno de cada uno de ellos. No quiere decir esto que porque se presente una recusación efectivamente exista un conflicto de intereses. Cada congresista, dependiendo de su condición, desde lo jurídico, de sus intereses particulares, es quien estima si hay lugar o no a declararse impedido. Algunos congresistas, por ejemplo, pueden señalar que no consideran que están impedidos porque esta no es una reforma en la que de alguna manera tengan ellos intereses particulares, actuales y concretos, y entonces simplemente la Comisión de Acusaciones fallará en función de esos argumentos. De alguna manera, la reforma, o más bien el trámite de la reforma, en modo alguno se vicia por cuenta de estas circunstancias, porque el conflicto de intereses no vicia la reforma, sino que tiene que ver con las circunstancias particulares de cada congresista, que puede dar lugar o no a pérdidas de investidura. Yo lo veo a usted, señor Bustos, haciendo unos gestos contrarios o que no está de acuerdo con lo que dice el representante Penagos. ¿Usted cree que si la Comisión de Ética acepta esta recusación, la reforma se cae? Sin duda, respeto el criterio bastante laxo del representante Penagos, pero parece olvidar que de lo que se trata es de velar por la imparcialidad, la objetividad de la función congresarial.
Estamos transformando la Constitución y particularmente en dos temas, lo que se ha llamado equilibrio de poderes y el componente más problemático que es el de reforma a la justicia. Frente a este último, sin duda alguna, la forma como ha tratado los impedimentos el Congreso de la República no es más que otro fraude a la Constitución que viene materializándose de tiempo atrás como si el acto legislativo número 1 de 2011 existiera. Hay que recordarle al país que el Congreso aprobó un acto legislativo para decir que cuando transformara la Constitución no hubiera conflicto de intereses. Bueno, pero un congresista puede decir, bueno, pues que yo pedí que me declararan impedido y no me aceptaron el impedimento, entonces ¿qué hago? Me voy de la plenaria para no votar, para que el día de mañana no me digan que es que de pronto sí hubo un conflicto de intereses. La Corte Constitucional, cuando se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la evasión o la eliminación del conflicto de intereses en nuestra Carta Política para reformarla, dijo claramente que ese tema no era susceptible de ser modificado por el propio legislador. Lo que quiere decir es que este es un tema objetivo. Los congresistas hoy día se pusieron de acuerdo para el yo no te declaro impedido, tú no me declaras impedido. Y entonces acá toda suerte de impedimentos que en otros procedimientos y en otros expedientes se han dado y se han abierto investigaciones inclusive penales, dan cuenta de que acá se ha maltratado el régimen de conflicto de intereses. Trasladémosle eso que usted está diciendo al representante Penagos. ¿Usted cree que se acordó eso de yo no te declaro, ¿cómo fue que usted dijo? Sí, yo no te declaro impedido, tú no me declaras impedido. ¿Eso es un acuerdo que hay entre los congresistas? No, para nada. Mire, hay un tema que es pues de lógica. Si ese supuesto, digamos, se tuviera que acoger, entonces simplemente en una recusación contra la totalidad de los congresistas del Congreso de la República, pues no habría lugar sino a cerrar el Congreso. O si en una situación en la que la mitad más uno de los congresistas se declararan impedidos porque a su juicio creen que deben presentar los impedimentos, pues entonces entendería que ese resto de congresistas que no alcanzan la mayoría absoluta del Congreso, pues entonces no pudieran votar y simplemente el Congreso, digamos, no puede operar porque necesariamente exige unas mayorías para la toma de decisiones. En eso, pues, el doctor Bustos lo plantea, hay diferentes posiciones, hay sentencias del Consejo de Estado muy precisas, pero necesariamente, ante circunstancias de esta naturaleza, un presidente, pues yo no lo soy, pero un presidente del Senado o un presidente de la Cámara no tiene otra obligación diferente que constituir unas mayorías para poder pronunciarse frente a eso, porque entonces prácticamente habría que decirse que entonces el Congreso de la República se quedaría sin integrantes y no tendría más remedio pues, que no ejercer su función legislativa. Eso que usted está diciendo tiene lógica y le voy a trasladar esa tesis al señor Bustos, pero además con un añadido, y es ¿por qué ustedes en la red de veedurías esperan hasta el último momento, 7 de 8 debates, para hacer esta denuncia cuando hubieran podido hacerla al principio y en este ambiente que hay de que la rama judicial quiere tumbar a como dé lugar la reforma al equilibrio de poderes? Este es un Estado de Derecho y el Estado social de Derecho permite que en cualquier etapa cualquiera intervenga para salvaguardar los intereses supremos de la Carta. El pacto social, ese pacto social en el artículo 182 de la Constitución, que no pudieron modificar los congresistas, así quisieron, la Corte Constitucional dijo no pueden tocar esa norma, no señala un momento en el que se debe presentar. Pero lo que está manifestando el representante Penagos no es más que la traducción de ese argumento político con que se pretende hacer una reforma y configurar las mayorías para aprobar el acto legislativo. Es decir, no es un argumento jurídico. El hecho de que haya muchos impedidos, la norma no señala el artículo 182. Pero entonces nunca se podría reformar la justicia porque si eso le corresponde a los congresistas y los congresistas siempre van a estar investigados, entonces ¿quién la va a reformar? El artículo 182 de la Constitución, suya y mía y de todos los colombianos y del representante Penagos, dice que debe respetarse ese conflicto de intereses. El asunto es que nadie pueda servir de juez y parte, que haya imparcialidad en el proceso de decisión legislativo. El problema que haya congresistas cuestionados no es un problema del país, es un problema del Congreso. Es como cuando un juez tiene un conflicto de intereses, el problema no es de las partes, debe resolverlo la justicia. Si eso impide celebrar o realizar una reforma constitucional,
qué problema tan grave para el país, porque entonces lo que tendremos es que buscar otro mecanismo claro, u otro legislador para hacerlo. Hay que cambiar la norma. Por supuesto. Señor Bustos, queda el argumento planteado. Cuando regresemos de una breve pausa, vamos a hablar del contenido de la reforma, como va hasta el debate hecho en el día de hoy. Ya regresamos. Bueno, en la discusión de hoy en la Comisión Primera de la Cámara se ratificaron varias de las decisiones y de los artículos que ya habían sido aprobados en las anteriores discusiones, pero hay algunos que generan polémica y empiezo con usted, representante Penagos, por esto de la inhabilidad de un año para que cargos como el del procurador, el del fiscal, el del contralor no puedan ser elegidos un año después de dejar el cargo, igual que en el caso de algunos magistrados. Una inhabilidad de un año es como una inhabilidad de nada, porque no recuerdo yo que una persona que haya dejado un cargo de estos al otro día o a los 5 meses o a los 6 meses haya pasado a otro cargo también de este mismo nivel de importancia. ¿Eso no es como un engaño al país? Bueno, hoy no existe esa inhabilidad. Así que si partimos de ese supuesto, las circunstancias actuales son mucho más complejas desde el punto de vista que usted plantea. Se establece un año de inhabilidad para ocupar cualquiera de esos otros altos cargos, usted bien lo señala, porque aún, digamos, ha habido debate importante. Se habló de 2 años, se ha hablado de 1 año y no ha habido, por lo menos hasta la fecha, consenso tanto en la Cámara como en el Senado de la República. Pero lo que quiero rescatar de ese régimen de inhabilidad es que actualmente no existe, por lo menos en este que se plantea en este acto legislativo, ya establece un mínimo de 12 meses que a nuestro modo de ver en algo resuelve la posibilidad de que no se utilice un cargo para poder ocupar otro. Seguramente puede ser más útil más años, yo no puedo decir que no, pero debo señalar que eso ha sido fruto de los 6 debates que hasta ahora se han adelantado y habrá que esperar hasta la plenaria de la Cámara de Representantes si esa inhabilidad se mantiene o se amplía. ¿Quería decir algo sobre eso, señor Bustos? Esto es un periodo de vacaciones disfrazado para retomar cualquier otra posición alta del Estado. La influencia y la estructura administrativa de esas entidades termina y el perfil político que les acompaña indudablemente habilita para que este sea el periodo en que salgan a tomarse unas vacaciones y de hecho se reincorporen a otro cargo público de igual o superior importancia. Esto es una mentira. En realidad hablar de 12 meses es lo que viene ocurriendo en la práctica. Es decir, se toman un aire por su cuenta propia, o sea, no ha habido una sanción ni una inhabilidad seria y decente frente al manipuleo y al clientelismo que se estila a través de esos altos cargos públicos. Representante, nos queda solo un minuto para un tema que me genera confusión y es que aprueban ustedes que los magistrados de las altas cortes van a ser elegidos por cooptación y por concurso. Si van a ser elegidos por concurso, pues no pueden ser elegidos por cooptación. Explíqueme esto, por favor. Bueno, es que los magistrados de las altas cortes no se van a elegir por concurso, se van a elegir por lo que se ha definido en el acto legislativo, una convocatoria pública reglada. ¿Y qué es una convocatoria pública? Un proceso de convocatoria donde se establecerán unos criterios de objetividad, de transparencia y de publicidad y donde obligatoriamente tendrá que establecerse también unos criterios de méritos. Esa convocatoria pública que se plantea en el acto legislativo es un procedimiento que no se trata de un concurso en los términos en los que se conoce actualmente, pero tampoco se trata de una convocatoria abierta que no tiene ningún tipo de requisito. Aquí lo que se plantea es una convocatoria, insisto, reglada, con unos requisitos de objetividad y de transparencia y con una exigencia de méritos al momento de definir las listas. Bueno, pues son nada más 2 de los temas muy importantes que se aprobaron hoy en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Le quedaría entonces un debate más a esta reforma al equilibrio de poderes para que se convierta en ley de la República y pues las demandas, al menos la del Fiscal General de la Nación, ya está anunciada. Representante Penagos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Señor Pablo Bustos de la Red de Veedurías Ciudadanas, también muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Seguimos. A ustedes, muchas gracias. Un saludo al doctor Bustos. Gracias. Muchas gracias. Seguimos ahora con la emisión central.